Muchas gracias a los que nos acompañan en esta segunda sesión, ahora de SGC Planta. Bueno, el día de hoy nos toca, vamos a hablar un poquito de la correcta operación y de algunos tips, algunas consideraciones, algunas recomendaciones que les hacemos para que puedan tener una correcta operación. Ya hemos tenido mucha experiencia con nuestros clientes en términos de inventario con sus diferencias del 1%. Y hemos observado algunas buenas prácticas que han hecho para poder minimizar ese impacto y llegar al ansiado 1%. ¿Y qué hacer cuando no llega al 1%? Que creo que es la parte esencial de esta plática. Bueno, primero, vamos a hacer una revisión rápida de la operación cotidiana, la operación del inventario. ¿Qué es lo que hacemos típicamente? Bueno, en una operación cotidiana, como distribuidores de gas que somos, hacemos la adquisición del gas, lo almacenamos y tenemos que hacer el registro de todos los movimientos. Bueno, el proveedor, desde una terminal de almacenamiento, nos venden gas y nos llega a través de un transporte que lo vamos a almacenar en nuestros almacenes principales que tenemos, y tenemos que hacer mediciones en cada uno de los puntos donde el gas se esté moviendo. Eso ya lo estamos haciendo y se está registrando todos los movimientos, desde la entrada del producto, el indicador de nivel. Y una vez que tenemos ese gas, ahora sí lo trasladamos hacia otros almacenes, ya sea portátiles o rodantes, que son lo que típicamente conocemos como pipas y los cilindros en las camionetas de reparto. Entonces pasamos ese gas, pero también tenemos que andar cuidando todos los movimientos que se estén ocasionando por ese traspaso de gas. Todos deben ir registrados porque la autoridad nos está determinando en la definición que da de controles volumétricos, que son todos los registros de entrada, volumen y existencias, objeto de las operaciones que se hacen asociadas a facturas. Entonces, con esta definición es muy sencillo considerar qué es lo que tenemos que cuidar. Todos los registros de entrada, salidas y existencias. Muy bien. Entonces, ya después de este tour que dimos por los movimientos cotidianos que tenemos de planta, entonces viene algo que se llama correcta operación en los inventarios de planta. Nosotros ponemos 5 tips aquí de qué hacer para tener una correcta operación. Bueno, primero, asegurar que los puntos de accesos y salidas de gas estén registrados. ¿Suena muy básico? Sí, pero yo creo que es lo que nos ha adolecido por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, en las experiencias que hemos tenido, un servidor particularmente que también ha trabajado en planta de gas y que muy amablemente nos visitamos con los clientes y nos percatamos que efectivamente no todas las salidas y no todas las entradas están medidas. Entonces, ahí tenemos huecos donde a la postre nos van a afectar en el inventario. Cualquier movimiento de gas, por pequeño que sea, ya en volumen o repetitividad de esos movimientos, van a generar discrepancia en el inventario. Y tenemos algunas experiencias, ¿no? Tenemos incluso algunas prácticas, que es lo que queremos comentar aquí. Evidentemente queda a criterio de ustedes que esas prácticas se lleven a cabo. Estos son tips y recomendaciones. Muy bien. ¿Qué sucede cuando ponemos en las entradas o en alguna salida, por decir, en algún llenado de pipas,
alguna entrada a una tapa ciega donde potencialmente alguien se puede conectar, o inclusive salidas de emergencia, de desfogue, el típico comentario de ¿y qué hago si se me va la luz? Pues tengo que poner un lugar donde sacar gas de emergencia porque necesito operativamente moverme. Entendemos la buena intención de esto, sin embargo, pues son salidas de gas que no están medidas, y si no están medidas no van a estar registradas en ningún lugar, y potencialmente es donde el inventario se nos va a disparar para un lado o para otro, para arriba o para abajo, según sea el caso. Entonces, la primera recomendación es asegurar que todos los puntos de accesos y salidas estén registrados, estén medidos y registrados para poder considerarlos en el inventario. La segunda no podemos dejar de lado, evidentemente, que es la seguridad. Para eso, creo que no hay nada en términos de seguridad que debemos menospreciar, ¿no? Cualquier tema de seguridad, ya sea por una válvula, ya sea por un equipamiento, sistemas de seguridad, cualquiera no se puede menospreciar y debemos tenerlo en consideración. Evidentemente tenemos a nuestros partners, que son nuestros distribuidores, que nos apoyan mucho para ese tema en términos de instalación con nuestros clientes. Hay que tener muy precisos cuando las fechas que se tienen que reemplazar las válvulas, las fechas que se tienen que hacer cambios de equipos, las fechas de caducidad. Hay elementos que no tenemos incluso aún estandarizados, o si los hay no les hacemos caso. Por ejemplo, la vida útil de los tanques, la vida útil de los tubos, la vida útil de todo el equipamiento, en qué momento se registró, cuándo fue construido, cuándo lo compramos, cuándo lo instalamos, y sobre todo porque a veces no tenemos una guía en donde registrar eso para que nos esté monitoreando y diciendo que, dicho sea de paso, el anexo 30 es parte de lo que nos quiere establecer, de alguna u otra forma nos quiere establecer, y tenemos que tener un lugar para registrarlo y que nos esté indicando, aquí hace falta esto, esta válvula ya se te va a caducar, estos tubos están llegando a la vida útil, este dispositivo también, etc. Entonces, ese es un elemento que no podemos dejar de lado. Otro elemento es contar con los certificados de calibración en los elementos primarios. Pues es primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Pero en los elementos primarios tenemos que tener la certeza de que los dispositivos que estamos utilizando para medición sean precisos. ¿Y quién nos determina la precisión? Los estándares que nos da la autoridad y con los terceros autorizados. Me queda claro que hay paradigmas todavía hoy día muy arraigados en donde hemos estado acostumbrados a ser jueces y parte, ¿no? ¿Quiénes se calibran? Nosotros. ¿Quién determina que está midiendo bien? Nosotros. Pero eso ya no puede ser. Por eso la autoridad nos está estableciendo estándares a través de los terceros para decir, hay un elemento metrológico certificado por una entidad que está midiendo bien. Entonces, son las personas que van a llegar a calibrarte. Y esos certificados debemos tenerlos. Podrá gustarnos o no, pero esa autoridad es la que nos debe establecer esos estándares de calibración y decir, este dispositivo de medición, este elemento primario, está midiendo correctamente. Y entonces podemos establecer como una buena práctica que todos mis elementos estén certificados y tener certeza de que los datos que nos están saliendo en el inventario sean correctos. Yo creo que aquí estriba algo que lo hemos platicado constantemente con los clientes en el estándar de
El paradigma que traemos en términos de inventario, que estamos muy acostumbrados a la estimación, y el paradigma de hoy, que es la medición. La metrología es lo que nos debe mover hacia adelante, no hay de otra, no la estimación. La estimación nos ha llevado por un camino oscuro, en donde de pronto entran, cuando ya no sabemos cómo salir, comienzan los sospechosismos de creo que esta persona, creo que por aquí, creo, y entonces se vuelve un acto de fe, más que de un sistema metrológico, que es lo que apelamos el día de hoy. La otra práctica es la autoverificación para el cumplimiento del anexo. Yo creo que este es el compendio que la autoridad nos está llevando, justamente porque como dejamos de observar todos estos movimientos, ahí nos los está poniendo, uno por uno, y seguramente va a haber algunas modificaciones en lo sucesivo, ya no tantas, ha sido algo es un anexo grande, pero ahí nos va poniendo todos los elementos que debemos tener en consideración y que nos van a llevar a una correcta operación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la autoverificación. De hecho, ¿qué sucede con la autoverificación? Bueno, primero, para poder cumplir parte de lo que se necesita para poder cumplir con los controles volumétricos es dar un aviso. Ok, ya seguimos un proceso en donde nos acercamos con nuestros distribuidores, decidimos que vamos a poner instrumentos de medición, primarios, secundarios y terciarios, ya los pusimos, perfecto, ya los pusimos, ya los compramos, ya los instalamos y ya los estamos usando. Pero debemos decirle a la autoridad, ya lo tengo. Y esa es una buena práctica, registrar todos los elementos, todos los elementos, lo que habíamos hablado. Que si compré un medidor, lo registro. Que si compré un registro, lo pongo también en el sistema. Que si ya lo mandé a calibrar, lo pongo en el sistema, porque entonces tenemos que emitir un documento de este tipo y lo que hicimos en el sistema nosotros es poner toda esa información para que sea administrable por ti y que en el momento que lo necesites o puedas emitir un documento ya lo tengas y únicamente sea un tema de imprimir. Para esto obviamente se necesita registrar, ¿no? Todos los elementos primarios, secundarios, terciarios van a estar registrados aquí. Pero esto no podría suceder si no le dedicamos unos minutos para registrar cada uno de los elementos. Y esto definitivamente es una muy buena práctica, registrar todos los elementos que ya tienes. Ya hiciste el gasto, ya hiciste la chamba de instalarlos, regístralos. De verdad que es lo que menos tiempo te va a llevar y te va a dar muchas satisfacciones en el momento que emitas tu documento de aviso de adquisición. Autoridad, ya lo tengo, te digo todo lo que compré y todo lo que tengo instalado y entonces es en serio que estoy cumpliendo con mis controles volumétricos. Digo, he hablado algo hasta acá, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento o podemos continuar. Muy bien, bueno, creo que no hay preguntas. ¿Qué pasa? Una vez que registramos todos los elementos para poder dar un aviso a la autoridad, también tenemos que conocer cuáles son las obligaciones y las necesidades que el mismo anexo nos está indicando. Ya lo hemos visto en otras sesiones, pero creo que no hay que dejarlo de lado, no es cosa menor el conocer qué nos está pidiendo. Pusimos el anexo en el desglose, en algunos casos es informativo, en algunos casos hay información que poner y
Y si hay información que poner, nosotros les ayudamos a poner esa información. En el ejercicio, en el 30.6.1 de requerimientos generales, nos dice que los programas informáticos y cualquier información que se recopile, los programas informáticos y cualquier información que se recopile a través de estos y esté relacionada con los controles volumétricos deben encontrarse respaldados. Muy bien. Toda la documentación que se necesita de ese respaldo se encuentra ahí. Y le pusimos el link porque te lleva a la documentación específica de la UCC que estás utilizando. Evidentemente, cada UCC va a tener su propia información y va a tener sus propios elementos primarios, secundarios y terciarios y va a tener su propia base de datos. Justamente esta es una práctica que la hemos adoptado ya como un estándar, porque la autoridad ya nos puso el estándar, que es el anexo, y aquí lo ponemos. Solo es cuestión de entenderlo y documentarlo si así nos lo pide. Nos está pidiendo toda la información de la operación que estamos siguiendo y de nuestro equipamiento. No es solo equipamiento, también es operación, que es el siguiente punto que quiero tocar. Y aquí viene el punto que creo que es muy objetivo, pero lo estamos viendo muy subjetivo, que es el punto 5. Definir los flujos de trabajo en la operación. Este punto es el que considero que hemos minimizado, no le hemos puesto la total atención en una planta. Primero, ¿sabemos cuál es nuestra chamba? ¿Sabemos cuál es nuestro rol? ¿Sabemos? Bueno, probablemente sí, o creemos saberlo, y lo digo a título personal, yo no hablo por ustedes, en la reflexión de qué sabemos, cuál es mi chamba, cuál es mi trabajo, cuál es mi rol en esta organización. Hablo en una empresa de gas. ¿Por qué? Si tenemos bien establecidos los flujos de trabajo y el rol de las personas, podemos medirlas y calificarlas, podemos darle capacitación. De otro modo es difícil. Cuando una persona no tiene una definición clara, es que de repente lee tanques, pero también llena pipas, pero también se encarga de velar en la noche, pero también, entonces, ¿cuál es el rol? Y sobre todo porque esos flujos de trabajo a la postre me van a dar en el inventario. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede cuando los flujos de trabajo, la persona que descarga los transportes no conoce a la perfección qué debe realizar en el equipo para poder descargarlo? No, pues es que yo no soy el que lo hace, pero como no vino el encargado, pues lo voy a hacer yo. Entonces, no le sé mover y la descarga la puse en 5 exhibiciones y resulta que no descargué completo el transporte. Es un ejemplo muy burdo y apegado un poquito a la realidad a veces. Pues en el inventario ya me pegó, ya no está. No, es que sí lo tuvimos que bajar el gas, pero manualmente le tuvimos que pasar por eso, moverle todo manual. Híjole, ya empezamos con un problema. No hay una definición del flujo de trabajo en el proceso. La gente no lo sabe y necesita capacitación. Ok. Pero la capacitación se le debe dar enfocada. Y por eso nosotros también pusimos roles. De pronto nos dispersamos en los roles. Yo creo que los roles están muy, muy claros y establecidos, ¿no? ¿Quién es operador de descarga? ¿Quién es operador de Troya? ¿Quién es supervisor? ¿Quién es el del almacén? ¿Quién es el administrador? Cuando tenemos claros esos roles, podemos definirle y capacitarlo correctamente todos los días. Nos estamos apoyando de inteligencia artificial y de esta correcta operación para los procesos. Si yo digo que todos los lunes el operador de Troya y el operador de carga, lo voy a capacitar. Para eso, evidentemente, necesitamos que ustedes registren la información de sus operadores en la UCC para que el sistema le diga al operador de Troya todos los lunes:
te van 3 preguntas, me las contesta. Si no me las contestaste bien, te digo la respuesta correcta. Y créanme que por un efecto de repetición, esas respuestas correctas van a permear. Y van a decir, es que esto no lo hacía yo así, ahora es así, a ver, le voy a intentar la próxima, decir, sí me funcionó, y la próxima pregunta que me hagan similar, porque no son iguales, nunca van a ser iguales, ya sé qué contestar. Pero sé qué contestar porque ya lo sé hacer, que esa es la diferencia. Como ya lo sé hacer, lo puedo contestar correctamente. Si no lo sé hacer, seguramente voy a contestar mal. Y no se trata únicamente de un numerito de pasé con 7, 8, 9 o 10, sino créanme que a la postre su operación se va a ir refinando y la misma diferencia de inventario se va a ir haciendo más pequeña, porque va a haber menos errores operativos. Y a eso yo lo defino como una capacitación. La capacitación constante a tus operadores. Por mínimo que sea la recomendación que le hagas diaria, créanme que va a permear en algún momento y se va a ver repercutido en tus inventarios. Totalmente convencido de ello y lo hemos puesto en práctica y créanme que ha funcionado. No sé si tengan alguna pregunta por aquí, duda, comentario, siguen muy calladitos. Nada, están muy callados. Todo bien, todo bien. Bueno. ¿Qué sucede en un inventario natural? Históricamente hemos hecho inventarios, toda la vida hemos hecho inventarios. Debemos cuidar el negocio, definitivamente. ¿Qué tenemos en planta? Tenemos todos los movimientos que hay en los autotanques, todos los movimientos de las cilindreras y todos los movimientos de planta que están registrados en un sistema. Y entonces, con la matemática que nos está diciendo la autoridad, yo tengo un inventario físico inicial, más las entradas, menos las salidas, y confrontados con un físico final me da un inventario contable. Y aquí es donde nos empieza a provocar algo, y creo que es lo que nos ha movido más, por lo menos en la observancia con los clientes en las plantas, es cuando estas diferencias son grandes. Pero, ¿qué hacer con esas diferencias? Porque lo primero que queremos hacer es, perdóname la expresión, puras locuras, querer modificar registros, que la solución no es tomarse una pastilla para el dolor, sino erradicar el problema de fondo. ¿De dónde provienen las diferencias? Normalmente esas diferencias provienen de los movimientos operativos. Es que no se descargó completo el transporte. Es que me hicieron falta 200 kilos. ¡Wow! ¿Qué tenemos que hacer para corregir los 200 kilos? Ok, normalmente nos enfocamos en pon a punto el aparato, el dispositivo, el medidor y el registro. ¿Ok? Con mucho gusto nos levantan un ticket, revisamos cómo se está configurando la apertura de las válvulas para que se haga un poco más preciso de acuerdo a tus terminales de almacenamiento, etcétera. Toda la parte ingenieril podemos hacer el cálculo y se ajustan los valores de tu equipo para que lo haga más preciso. Pero esa es una parte. La otra es, ¿la gente que lo está operando lo sabe operar? Regresamos al punto anterior. No bien. Hay mucha rotación de personal. ¿Cómo los vamos a capacitar? Y mejor aún, o peor, después tenemos que demostrarle a la autoridad que sí saben, porque también eso es parte de un sistema de gestión. Demostrar que saben. ¿Y cómo demostramos que saben? Con la repetición de las encuestas que se le van a hacer todos los días. Bueno, normalmente nos mueve cuando un inventario ya
ya se desfasó mucho, más del 1%, es más, ya se desfasó el 3 o 4%. ¿Cómo corregirlo? Es a través de los dispositivos, sí, pero también a través de las personas de qué hacer. Por eso lo ponía como un elemento primordial, que es definir sus flujos de operación. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para que esto suceda? ¿Qué tiene que suceder? Bueno. Y creo que aquí es donde se hace el repaso, ¿no? Cuando empezamos a tener estas diferencias del más del 1%, lo pusimos en rojito. Repasamos los puntos. ¿Todos mis elementos de entrada y salida están medidos? Sí, ok. No. Y seamos honestos con nosotros mismos, o sea, con su inventario. Lo que pasa es que tuvimos que sacar algo de gas porque en ese momento se fue la luz. Bueno, es que esos son los elementos. ¿Qué se puede hacer? Hacia el pasado, nada. Registrar el evento para indicarle a la autoridad, hubo un incidente que tuvimos que hacer esto y por lo tanto no estuvo en operación en este momento, perfecto. Todos esos movimientos ponerlos en la bitácora, que también es parte del proceso. ¿Quién se encarga de la bitácora y cómo lo está registrando? Todos los incidentes que sucedan en la planta, ajenos, externos, y que de alguna forma nos van a estar afectando la operación, tenemos que registrarlo. Y eso también es un flujo de operación. ¿Cómo? Con un tema de la autoverificación. Tenemos que ir todos los días a la bitácora y escribir lo que nos está pasando. Se fue la luz, un equipo se descompuso, lo que haya sucedido tenemos que registrarlo, porque seguramente ese día no va a haber operación en ese punto. O inclusive, no debería haber movimiento, sin embargo, operativamente lo estamos haciendo. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Cómo le vamos a decir a la autoridad en una bitácora que tuvimos que sacar gas sin medirlo? No lo sé. Creo que eso no está permitido, pero no tenemos que cerrarnos los ojos para ver que nuestro inventario a partir de ahí se está saliendo de control. Entonces, esas son las recomendaciones que tenemos a partir de una correcta operación. Tenemos que apegarnos sensiblemente al anexo 30. Punto por punto, recomiendo lo leamos punto por punto y cabalmente tener que ir cumpliendo uno por uno. Registremos todos los equipos que tenemos, registremos todas las certificaciones de las mediciones, de lo que te han dado, regístralo por favor para que la autoridad sepa que tú ya lo estás haciendo y puedas darle aviso a la autoridad que ya estás en términos del cumplimiento con tus controles volumétricos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que no. Muy bien, pues estos son los 5 puntos que recomendamos para asegurarse una correcta operación en tu planta, que va a redundar en tus inventarios a la postre. Una consulta, Manuel Monroy. Cuando ocurre un incidente y se presenta una diferencia no permitida, pero se debe a un evento externo, ¿en el control se puede justificar o argumentarse la diferencia se debe a un incidente? ¿Se entiende que eso va integrado al archivo JSON?
Efectivamente, la respuesta es, tenemos que documentarlo eh, en la bitácora. De hecho, el sistema está automatizado para que si existe una diferencia más grande del 1%, por defecto en la bitácora se pone, porque así nos los está indicando la ley. Entonces el sistema dice, sí traes una diferencia, vale la pena que tú lo argumentes en tus eventos del por qué, se fue la luz, se dañó algo, algo sucedió, no, para poder justificar que ese movimiento hoy se nos desfasó un poco más del 1%. Sí tenemos que registrarlo en la bitácora. Hombre, gracias a ti. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, quiere hablar o nos escriba. Bueno, yo solo quiero cerrar con esto. Ya estamos obligados, desde el 1 de enero de 2022, estamos obligados a emitir los JSON y no solo emitirlos, cargarlos. Me queda claro que todavía tenemos mucha incertidumbre de qué hacer. Acérquense con nosotros y seguramente tenemos una buena opción para ustedes con el equipamiento, y no solo con el equipamiento, con la información para poder emitir los JSONs. La plataforma que les acabo de mostrar ya genera los JSONs. Si tienen alguna duda, con mucho gusto podemos platicarlo. Tenemos clientes que efectivamente ya los entregaron, fueron aceptados satisfactoriamente y ya se pusieron al día. Entonces, esto es importante. El JSON es la cereza del pastel. Pero para llegar a esa cereza del pastel, creo que debemos seguir también estos tips. No son los únicos, me queda claro, hay más, pero son estos muy interesantes para poder tener una correcta operación. Entonces, sí ya tenemos la certeza de que la plataforma que estamos utilizando está por el mejor camino y cumple cabalmente con el control volumétrico, comprobado y aceptado por la autoridad. Los clientes que ya lo subieron fueron aceptados satisfactoriamente. Entonces, yo creo que ya no debemos tener miedo de esto. Más bien, la estrategia para poder trabajarlo y sinergiarlo y que esto sea una cotidianidad, que no nos robe el sueño. Esto debe ser cotidiano. Bueno, si no hay más preguntas, primicia, la próxima semana tenemos invitado. Los invito a que nos acompañen en los webinars. Va a estar muy interesante. Ya en la semana les mandaremos la invitación, pero están todos invitados, por favor. No falten. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su tiempo, su espacio y que pasen un excelente día.